Buenos días, mi nombre es Olga Marcela Fandiño Casáez, pertenezco al CEAD de Acacias. En este momento vamos a dar inicio a las preguntas que me correspondieron, ¿cierto? A responderlas según el trabajo con el simulador y la lectura o lanzamiento de un proyectil. Entonces, ya después de haber practicado en el simulador, ¿cierto? Tenemos las siguientes preguntas. Dice, primero, si se aumenta el ángulo, el proyectil llega más cerca o más lejos. Si el ángulo aumenta, el objeto llegará más cerca, pero estará más alto. Y si el ángulo disminuye, llegará más lejos, pero no tendrá tanta altura. Como podemos ver en la siguiente imagen, si el ángulo disminuye, ¿cierto? El lanzamiento, como lo pueden ver, es más lejos, pero si el ángulo aumenta, entonces el lanzamiento va a ser más cerca, ¿sí? Y la altura va a cambiar. Si es más, si el ángulo es bajo, pues la altura va a ser baja, pero si el ángulo es alto, pues la altura va a ser alta, ¿sí? Y así mismo podemos saber si llega más cerca o más lejos, como lo mostramos en la imagen. Segunda pregunta, dice, ¿con qué ángulo se obtiene el mayor alcance? Entonces, como el tutor nos dio unos metros en que podríamos trabajar la distancia, ¿cierto? En el simulador, entonces el mayor alcance se hace con un ángulo de 28 grados, ¿sí? Como se muestra en la imagen. Tenemos el ángulo de 28 grados y es el que mayor alcance tiene, ¿sí ve? Según la distancia, que son 19 metros. Vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿con qué ángulo se obtiene la mayor altura? ¿Cómo se llama ese movimiento? Entonces, ¿con qué ángulo se obtiene la mayor altura? El ángulo en el que se obtiene mayor altura es con 90 grados, ¿sí? Como lo podemos ver en la imagen. El ángulo es de 90 grados y es el que obtiene mayor altura. Ese movimiento se llama movimiento recto, ¿sí? Como pueden ver, queda totalmente recto, ¿sí? Seguimos con la última pregunta. Dice, si se aumenta la velocidad, ¿el proyectil llega más cerca o más lejos? Entonces, si se aumenta la velocidad, el proyectil llegará más lejos, ya que tendrá más impulso, ¿sí? Entonces, como podemos ver en la imagen, si la velocidad disminuye, ¿cierto? Pues no va a tener tanto impulso y va a caer más cerca, ¿sí? Pero si la velocidad aumenta, va a tener mucho más impulso y el proyectil llegará más lejos, ¿sí? Entonces, pues espero hayan entendido las respuestas, haya quedado bien. Muchas gracias y que tengan un buen día.